So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson también, ¿no? Además de ustedes, estamos alegres que ustedes están con nosotros. Quiero que lo sepan. Y estoy tan agradecido por lo que hicieron con las Biblias, un total de 41,416 y el número total fueron 36,910, 36,959, así que un poco más de 1,000, unas 4,000 más que fueron personas para su uso personal y los motivamos obviamente a hacer eso, pero el número de alcance fueron 36,959 y estamos agradecidos por eso y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes. No cubrimos toda la necesidad que queríamos cubrir el día de ayer, pero sí estuvimos cerca y vamos a terminarlo en el próximo Bibliatón. Así que muchas gracias por lo que ustedes hicieron, por su preocupación. Esto es sin lugar a dudas porque el Señor lo preparó. Yo no lo hice y nadie más lo hizo excepto el Señor. Él lo preparó. Él llevó estas Biblias a las manos de personas que desesperadamente lo necesitan, ¿no? Y, y estaba yo pensando, actualmente estamos trabajando en la traducción de, de la Biblia en vietnamés y la Biblia, ¿cómo se llama? En el El Hmong. idioma Hmong o el pueblo Hmong. Y vamos a hacer algo con eso un poco distinto de lo que hemos hecho previamente. Nosotros vamos a dar una Biblia, si el Señor así lo permite, una Biblia a cada persona que quiera una Biblia. No solamente predicadores, ¿no? Pero el Señor quiere que la iglesia entienda la palabra de Dios tanto como los predicadores, ¿no? Así que, de hecho, Dave Weaver nos pidió que hiciéramos esto porque no tienen nada ampliamente para ayudarles a entender la palabra de Dios. Así que cuando vio la Biblia de estudio del expositor, dijo es exactamente lo que necesitamos. Así que están trabajando en ello día tras día, traduciendo. Y entienda que las traducciones son un procedimiento bastante difícil, no es algo simple. En primer lugar es la palabra de Dios que se está traduciendo y no puede equivocarse. Una palabra que esté mal puede causar problemas, verdaderos problemas. Y así que estén orando, por favor, por estos hermanos que están haciendo esa labor. Hay personas que no lo han hecho bien y lo hemos tenido que rehacer y eso es muy costoso y consume mucho tiempo y realmente no podemos costear hacer ese tipo de situación. Así que estemos orando por estos traductores. Es un trabajo que nunca termina, que nunca se detiene, continúa casi 24 horas al día, 7 días a la semana, pero es la obra más importante en el mundo. Realmente es lo más importante, opaca de cualquier otra cosa que se pueda pensar, no importa lo que sea. Nuestro hermano que compró esta situación de medios de 43,000 millones de dólares, eso fue lo que compró, ¿no? Eso ni siquiera trata o puede compararse a la traducción de la palabra de Dios en cuanto a su importancia, ¿no? En cuanto a las vidas transformadas que pueden suceder como resultado de esto, de la manera como el Evangelio es predicado, ¿no? Así que estemos orando por estos hombres y mujeres que tienen esa gran tarea que tienen y necesitamos que ese trabajo se haga lo más pronto posible. ¿Cómo se sentiría usted si no tuviese una Biblia? Si no existiese una para usted. Así están ellos. Ellos no tienen Biblias allí. Y realmente si tienen una, no hay nada allí que les ayude a entender la palabra de Dios. Así que esto lo va a hacer. La Biblia de estudio del expositor lo va a hacer.
Así que le doy gracias a Dios por el privilegio que Él nos ha dado el día de hoy de hacer esto. Y yo pues busco sus oraciones, am, que esto se lleve a cabo correctamente y sea de bendición. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor, vamos a estar yendo del viernes en 8 a Garland, Texas, que está a las afueras de Dallas, Texas, así que ¿Dónde? a Garland, Texas, Garland. Oh, que de hecho es Dallas, Texas, si me lo permite decir así. 14, 15, 13, 14 y 15 de mayo vamos a estar allí. El viernes a las 7, sábado de 10 a 12 como enseñanza, a las 7 p.m. el servicio, 9 a.m. a las 12, perdón, 9 a.m. el domingo y a las 11 a.m. hago la pregunta. En las secciones de enseñanza asumo que ampliamente se enseña la cruz. Esa es la oportunidad más grande que tenemos y una vez más tratamos de escuchar lo que el pastor siente que es necesario. Hay momentos que hemos estado toda la mañana estudiando el Espíritu Santo y Así diferentes es. cosas que tal vez afecten la iglesia, pero primordialmente el mensaje de la cruz o el Espíritu Santo son los dos temas con los que tratamos Así es, así primordialmente es, en las sesiones de enseñanza. Pero una vez más, no puede agotar cualquiera de los dos así temas. es. La obra del Espíritu Santo conectada al poder de la cruz, el mensaje de la cruz, Cristo y el crucificado. ¿Qué significa eso? Entonces realmente enseñas ambas cosas y una cosa, ¿no? Es correcto, y ahí es a donde vamos, es a donde llegamos. Lo que nosotros hemos encontrado en los últimos años, hermanos Suárez, es que nuestro entendimiento de cómo el Espíritu Santo obra ha sido fortalecido y aún hasta descubierto completamente a través del mensaje de la cruz. Así que los dos van mano a mano. Muy bien, doctor. Sí, señor, este domingo voy a estar en New Horizons Church en Beaumont, Texas, 880 West Cardinal Drive. Mi esposa y yo vamos a estar de vuelta aquí porque el domingo en la noche es la ceremonia de graduación del Instituto Jimmy Swagger. Así que queremos animar a todos los que eh, estén con nosotros o que puedan estar con nosotros. Y también el servicio del 29 estaré en Victory Worship Center con el pastor Stovall en Tennessee. Esa noche estaré en Savannah, Tennessee, en People's Tabernacle Church con el pastor Josh y Ashley Franks. Muy bien, Joseph. No en mayo, pero el próximo servicio será con papá y Grace en Wichita, en Kansas. Así El nombre es. de la iglesia es Berean Assembly con el pastor Harshberger. Jueves predicará Grace, viernes tú y finalmente me dejarán predicar a mí el sábado y el domingo, pero esperamos con anticipación. Junio 9 y 10. El segundo fin de semana de junio, sí, 9 o Bien, 10, algo bien. así. Ellos llamaron a preguntar si deberían de dar lugar para que el anciano predique y yo, bueno, les dije que no usaran esa palabra Bueno, de es que anciano. cuando la hermosura comienza y después el real y genuino después es difícil continuar la serie, pero yo voy a irme con mis muletas y mi andadera y me iré al púlpito como pueda. Yo admiro tu Gracias, lo determinación. agradezco. Dave. Señor, ¿cómo le seguimos después de eso, verdad? Sí. En semana y media vamos a estar en Ottawa, Illinois, John y Deborah Winger. Viernes a las 7, sábado a las 11 a.m., 6 p.m., el sábado igualmente y el domingo a las 10 a.m., Heritage Christian Center en Ottawa, Illinois. Muy bien, Josh. El próximo mes, el 17 de junio, del 17 al 19, vamos a estar en Granada, Mississippi. Jamás hemos estado en esta iglesia antes, pero es Lighthouse Church con los pastores Wilson. Muy emocionado de estar ahí. También el hermano Randy Nams va a estar acompañándonos y él va a estar cantando. Tal vez predico un poco, no sé, no tengo idea con respecto a Randy, pero va a ser un buen tiempo en el Señor, papá. Y yo vamos a estar ahí con Randy el 17, 18 y 19 de junio en Lighthouse Church en Granada, Mississippi. Esperamos con anticipación verlos allá. Dave, vamos a empezar a leer en la página 450 y ya lo leímos en los últimos días, pero para poder repasarlo, realmente vamos a hacerlo. Amén. Y saldrá vara del vástago de Isaí y saldrá el pámpano de sus raíces.
Este versículo tiene que ver con la encarnación, con el resto del capítulo, refiriéndose al reino glorioso de Cristo durante el milenio. Esta doctrina de la edad del reino es lo que estamos estudiando y es fenomenal. Es lo que está en nuestro futuro. A pesar de la gran tribulación que viene, que se aproxima, se irá seguida la gran tribulación por la edad del reino que durará 1000 años y gracias a Dios que la gran tribulación, aún tan horrible como es, solamente durará 7 años. La edad del reino durará 1000 años y luego entonces estaremos en la edad perfecta. Así que en realidad nunca terminará. En realidad nunca terminará. Dios traerá la nueva Jerusalén del cielo a este planeta llamado Tierra y lo hará su sede para siempre. Y eso es lo que viene, ¿no? Así que para el Hijo de Dios, tiempos gloriosos están en el futuro. Nunca terminará, no es algo que vamos a tener aún en 1000 años, tan maravilloso como puede hacer eso, sino que será para siempre, cuando vamos al punto central de ello. Así que cuando usted piensa en las calles de oro, realmente si eso es importante, y debe de serlo porque el Señor lo tiene de esa manera, cuando tenemos a un edificio que tiene 1500 millas de ancho, 1500 millas de largo y 1500 millas de altura, 1500 millas de ancho es bastante grande, es algo especial. Pero cuando tenemos una altitud de 1500 millas, y alguien me envió el otro día, ellos vieron cuántas habitaciones tendrá esa situación, la Nueva Jerusalén. Y realmente es algo que sorprende la imaginación y no recuerdo lo que dijeron, francamente, pero es algo fenomenal, obviamente que lo es, está más allá de cualquier comparación. Y yo voy a preparar un lugar para usted, misericordia, en una oración corta, que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón. Han creído en Dios, creen en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no hubiese sido así, se los hubiese dicho. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y gracias a Dios por eso, no habrá más enfermedad, pobreza, crimen. Ah, realmente no habrá más guerra. Es difícil imaginar un mundo que esté en esa capacidad, pero así será, así será. Y la palabra vara aquí en este versículo se refiere a un vástago que significa un brote tierno que brota de la raíz de un árbol caído, refiriéndose a la humanidad en general y a Israel en particular. Isaí era el padre de David, y a través de esta familia vendría el Mesías. Una vez más, a través de esta familia vendría el Mesías, y así fue. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, Sobre Cristo. espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto proclama la perfección del Espíritu Santo y todos sus atributos citados aquí. Descansan sobre el Mesías. Y le hará entender diligente en el trono de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Las palabras de un rápido entendimiento mejor se hubiesen traducido el soplo de estará en el temor del Señor. Y esto sugiere una posición con deleite en Dios. Como resultado, su juicio de todas las cosas será perfecta. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad porque o por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El que herirá la tierra podría expresarse mejor como el opresor de la tierra, refiriéndose al anticristo. La palabra se refiere a administrar justicia a favor de los mansos. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este versículo presenta a Emmanuel como sacerdote. Los lomos habla de lo físico, con la cintura, hablando del corazón y por eso espiritual. Por primera vez la familia humana bajo Cristo verá la perfección. En efecto,
Cristo Jesús será ceñido de perfección, Isaías 11, 1 al 5. En todas estas cosas se proclama, esto proclama del versículo 1 hasta el versículo 5 la perfección en toda capacidad. El mundo nunca ha tenido nada que remotamente se acerque a esto. Lo más cerca que hubiese tenido, o bueno, fue en aquel momento los 33 años y medio del Señor Jesucristo y su ministerio antes de volver al cielo. Pero la edad del reino, en ese tiempo, Él estará aquí perpetuamente, constantemente, nunca partirá, se quedará allí. Y, y este mundo conocerá lo que podría ser con justicia y santidad y pureza cuando Jesucristo reina y gobierna, ¿no? Todo el mundo no será salvo en ese momento. Cuando Jesucristo vuelva, aproximadamente hay 7.000 millones de personas en el tiempo presente. Ahora se cree por algunos que la gran tribulación verá realmente tal vez hasta la mitad de la población del mundo morir. Estamos hablando de 3.000 millones de personas. Tal vez no sean tantos, pero sí van a ser muchos los que van a morir durante ese tiempo y ese conflicto. Así que habrá millones y aún cientos de millones, creo que entregarán su corazón a Cristo durante ese tiempo. Y- pero habrá millones que no. Así que ellos van a ir a la edad del reino sin ser salvos, sin ser renovados o redimidos, y restricciones estarán sobre la humanidad que no es salva, y no se va a permitir que esas restricciones remuevan la paz de la tierra o que cambien los edictos o el razonamiento del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no va a permitir que eso suceda. Y si ellos no obedecen, no van a ser obligados a ser salvos. Usted puede hacer eso, ¿no? Pero si ellos no le entregan su corazón a Cristo después de repetitivas advertencias, lo voy a cambiar un poco. Si se rehúsan a obedecer la ley, luego de advertencias serán ejecutados. La Biblia lo dice claramente, pero eso no incluirá esos santos glorificados de Dios, porque no va a necesidad de ello. No va a haber posibilidad de pecado en la glorificación de los millones, porque esto incluirá realmente a toda persona que jamás ha nacido de nuevo, volviendo a Abel, francamente. Así que no sé cuánto será eso, pero sí serán muchos, que eso vuelve pues al principio, pero no tantos como nos imaginamos, ¿no? Pero sí va a ser un tiempo especial, francamente. La perfección reinará en gobierno y eso nunca ha sido así, pero será. Hermano Swagger, algo que siempre me ha dejado anonadado es que cuando nos ponemos a pensar en cómo van a ser las cosas durante este tiempo milenial y durante este tiempo cuando llamemos el tiempo milenial, el reino milenial de Cristo, Satanás, el tentador, será encerrado, no podrá tentar, no podrá ser puesto o no podrá tentar durante ese periodo de tiempo. Aún veremos que hay un grupo de individuos, un grupo de personas que durante ese tiempo, aún en sus corazones, no cederán completamente al señorío del Señor Jesucristo. Así Y es. cuando Satanás, durante un periodo de tiempo después de eso, sea suelto de las tinieblas, va a haber una gran rebelión que se va a pelear y finalmente todo va a llegar a su fin y el final vendrá. Pero eso siempre me ha dejado anonadado que gente que esté viva en ese tiempo tan maravilloso del reino milenial, cuando se les dé la oportunidad, aún sigan a Satanás. Pero también eso trae otro punto, que va a haber algo en su corazón que aún tendrá un tipo de rebelión, un tipo de dejar el señorío de Jesucristo y el reinado de Cristo mismo. Pero Satanás no va a estar presente, lo cual significa que no podemos culpar al diablo exclusivamente por todo. Muchas veces la gente hace eso y culpa al Eso diablo y es dice, verdad, bueno, así aún en su es. ausencia hay algo en el corazón del hombre que
que, bueno, no quiere ceder a las cosas de Dios. Es algo satánico realmente. Sí, es algo malo, perverso, pero hasta ese punto la muerte no, no se encerrará. El enemigo final, la muerte, hay un reconocimiento que saldrá cuando lleguemos a el juicio del gran trono blanco. Pero hay una dinámica muy interesante cuando nos fijamos en el corazón del hombre, y estoy hablando de eso por esta razón. Cuando nos fijamos en la sociedad de hoy, por supuesto, podemos ver a Satanás como el dios de este sistema, de este mundo, y uno no tiene que andar adivinando. Uno puede ver que él es el dios del sistema de este mundo. Y los que Así estén es. en el poder en este mundo, la gran mayoría de ellos, seguirán a su padre, el diablo. Ahora, esas son palabras fuertes, pero desafortunadamente es la verdad. Ahora, nosotros no podemos, como ya dijimos, culpar a Satanás o al poder de las tinieblas solamente. Hay una responsabilidad que viene y que realmente hay una consecuencia que va a llegar al corazón de cualquier persona que haya tomado la decisión de contraatacar contra las cosas de Dios. Pensemos en esto y vamos a hacer esta pregunta. Y piensas, y le hago la pregunta a todos ustedes, ¿piensas que Satanás propiamente está muerto, que la muerte es algo más que simplemente una expresión? Es una persona. En este caso, Satanás mismo o uno de los ángeles caídos, eso es algo pues muy poderoso. Eso es la muerte propiamente, pero él será el último enemigo derrotado o simplemente es un espíritu. Bueno, diciéndolo de esta manera, sabemos que la deuda del pecado es muerte y siempre lo hemos dicho de esta capacidad. Conocemos, sabemos que la mejor manera de poder hablar de eso es en una separación. Cuando alguien fallece, hay una separación y ya no tenemos comunión con esa persona, está muerta. Cuando hablamos de la muerte, no solamente es lo físico, sino una separación de Dios. Esa muerte que ha experimentado esa separación de Dios, esa realmente es el Cuando problema de el la situación. ángel dijo, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Mm, Allí es cuando Jesucristo había derrotado el poder de las tinieblas, amén. había derrotado la muerte, como dijiste, todavía estuviese aquí ahora, pero llegará el tiempo y será el último enemigo que será derrotado. Ahora mismo, por cada ser humano en la faz de la tierra, no me importa qué estilo de vida sea el que estén viviendo, dónde estén, aún hay esperanza porque en cualquier momento pueden decirle sí a Jesús y reconciliarse de nuevo con Dios. Albert Einstein dijo, si yo solamente tuviese 5 años Mm, más, creo que pudiese desatar los secretos del universo. Y él estaba en lo cierto, probablemente lo hubiese podido lograr, pero la muerte no pudo, no pudo averiguar eso. lo detuvo y él no sabía quién estaba a cargo. Ahora, cuando Jesús estaba en la cruz y él dijo, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado, abandonado la tierra? Se oscureció. La Ujú. indicación es de que, como hemos tratado antes, que cuando Él tomó sobre sí mismo el pecado del mundo, para ser claro, Jesucristo nunca fue un pecador, Él se convirtió en el portador, la ofrenda Así es, del así pecado. He es. aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La idea es que cuando Él tomó sobre sí el pecado, tomó la pena del pecado. ¿Qué piensan ustedes de esto? Que la extensión completa de todo eso sería que Él tuvo que sufrir esa separación de Dios, el Padre, que ninguno de nosotros hemos experimentado jamás porque, Y nunca lo y jamás, viviremos. gracias a Dios, pero aquellos que están en el infierno hoy, es una realidad para ellos, pero Él tomó sobre sí mismo, aún hasta el punto de esa separación de Dios, esa desesperanza momentánea, si lo pudiéramos decir así. Creo que lo peor de todo va a ser saber que todas las oportunidades existieron, pero ninguna de ellas se tomó. Lo poco que se ha hecho, pero todavía esta nación americana realmente ha caminado más cerca, no ha estado cerca, realmente el pecado, la maldad y realmente la transgresión ha sido abominable en esta nación y es peor hoy que nunca. Pero lo poco o la poca piedad que ha tenido
y tiene más que cualquier otra nación del mundo, considero yo, es lo que yo creo, tal vez esté equivocado, pero es lo que creo. Esa es la causa de la prosperidad. Amén. Esa es la causa del hecho de que yo diría que 90% de las invenciones que hacen la vida mejor y a veces la empeoran han salido de esta nación. Así es. Y, y es porque, por la piedad, es por la palabra de Dios, es por tal vez tan limitadamente como lo presentamos aquí en este esfuerzo, es parte de ello. Es parte de ello que hace esta nación lo que Así es. es. Así. Y, y no sucedió por casualidad. La Constitución probablemente es el mayor documento jamás escrito, aparte de la palabra de Dios. Y, pero realmente no lo podía hacer propiamente Amén. por sí solo, sino que Dios ha sido quien ha bendecido tan abundantemente. Amén. Y realmente cuando leemos en la Segunda Guerra Mundial los milagros que sucedieron, cuando estaba leyendo recientemente que en Dunkirk, cuando miles de soldados británicos y soldados franceses fueron rescatados, había allí un muelle que estaba allí enfrente o un puerto donde desembarcaban las embarcaciones. Y los alemanes bombardearon ese lugar y no pudieron Sí. destruirlo. Y estos aviones eran bastante exactos. Sin embargo, no pudieron destruir ese puerto. Y el hombre que lo escribió dijo, yo no soy un creyente, pero él dijo, en un sentido lo soy, porque yo lo vi, yo lo observé. Sí. Algo estaba detrás de todo eso, más que nosotros, y Así es. eso era Dios, ¿no? Y podemos decir eso de miles de incidentes de esa naturaleza. Como por ejemplo, estaba yo en Israel y vimos un tanque en una intersección y la parte de encima de ese tanque estaba abierto como si hubiese sido abierto por un destapalatas, un destapador. Y le pregunté al guía, ¿por qué está eso aquí? ¿Por qué está ese tanque en medio de la ciudad? Y dijo, hermano Swagger, es que hasta aquí llegó Egipto, este punto. Este es un tanque egipcio, no es uno israelí, es egipcio. Y este fue el punto más cercano hasta donde ellos llegaron. No avanzaron desde este punto. Y ellos tenían una superioridad en armamento, en todo lo que se puede imaginar, pero era Dios que lo estaba Sí. haciendo. Dios dirigió esa situación de tal manera. Así Así que es. sé que escribiendo los comentarios en el libro de Marcos, me parece que es, el Señor habló a mi vida y me dijo, ustedes no entienden. Yo hago muchos más milagros de lo que ustedes se dan cuenta. Aleluya. Cuando me piden que haga algo, si lo hago, yo tengo que hacer varios milagros para llevarlo a cabo. Y, y yo creo eso. Yo Sí. creo que Él es un Dios de milagros. Aleluya. Por eso es que la traducción bíblica y esparcir la Biblia en todo el mundo y hacer que la Biblia llegue a todo el mundo, estos son eventos de los que estamos hablando, la batalla de Armagedón, el reino milenial, el arrebatamiento, todo esto va a suceder. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo ya he escuchado eso toda mi vida y la Biblia dice en segunda de Pedro que nos habla de escarnecedores y burladores en los últimos días, que dicen, ¿dónde está esa gran venida? ¿Dónde está este gran fin de los siglos? Y estamos viviendo en ese tiempo, pero es tan importante que la gente apoye la palabra de Dios, esparcir el Evangelio y hacer que la gente escuche y la cadena misma que también siga transmitiéndose. El domingo en la mañana el hermano Donny dijo que un misionero y nosotros creemos en misiones, pero un misionero puede trabajar en una área, plantar iglesias y alcanzar a miles, pero una transmisión, un programa, un canal, un satélite, una cadena puede alcanzar a millones en un instante, así que es tan importante mantener eso en el enfoque porque no estamos creyendo fábulas, estos eventos van a suceder y la gente
La gente se aleja de la escatología y deja de hablar de las enseñanzas del fin de los tiempos y dicen que va a suceder después, pero es algo muy serio que debemos tomar con seriedad. Vemos los eventos desarrollarse delante de nosotros mundialmente todos los días, así que no podemos tomarlo a la ligera. El tiempo se está terminando. Mi esposa me ha dicho no sé cuántas veces, ella fue criada en la iglesia, sus padres, ambos predicadores, y ella dijo, bueno, yo he escuchado del anticristo toda mi vida, y pensé yo, qué absurda es la gente cuando permiten que algo así sucede hasta los últimos 10 años. Yo pensé, puedo ver el principio del levantamiento del anticristo ahora, en lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo se llama el misionero a India? Buntain, Mark Buntain. Mark Buntain dijo, mientras el Evangelio de Jesucristo sea la mayor exportación de América, el talón de invasores nunca caminará sobre la tierra americana. Y yo creo eso. Mientras el Evangelio sea la mayor exportación al mundo, y eso es lo que esta última situación estaba llorando Dios, que no limite al Evangelio, este virus, ¿no? Que estaba causando retrasos en todo. Y gracias a Dios que después de 4 meses o 5 meses recibimos un envío, un envío de Biblias, y eso es más importante que cualquier otra cosa. El mundo no piensa en eso. Ellos realmente consumen todo tipo de recursos, de tiempo al aire, hablando de diferentes cosas. Y qué bueno que este hombre compró lo que compró. Yo creo que Dios está en medio de todo eso. Pero eso no es nada en comparación al Evangelio de Cristo. Nada se compara. Muy bien, Dave. Hermano Swagger, la escritura dice que la justicia exalta a la nación y el pecado es un reproche para todos. El evangelio es la justicia de Dios representada al mundo. Lo que Jesús hizo ahí es la bondad y las buenas nuevas. Si nosotros tenemos el privilegio de presentar ese mensaje a la totalidad del mundo que estamos haciendo, creo que eso hace retener la ola de tinieblas contra esta nación. Las oraciones y las campañas de oraciones son ataques espirituales contra el reino del infierno y tratando de derrumbar sus piernas y no van a prevalecer contra nosotros. Estamos viendo cambios que están sucediendo en el área del aborto, potencialmente también en el discurso libre, es lo que usted estaba hablando acerca de la compra de Twitter de Musk, pero también la situación del juez de la Corte Suprema fallando a favor, todos unánimemente a favor de que se hizo una bandera cristiana con respecto a otras banderas que se les permitió. Dios está haciendo la diferencia, pero si nosotros concentramos nuestros esfuerzos en la palabra de Dios, Dios nos bendecirá. La justicia exalta a la nación, pero el pecado es un reproche para el Una pueblo. de las cosas que vimos durante el COVID fue el número de incremento en la audiencia de SBN y Así es. comprando material de este ministerio. Casi duplicó la audiencia. Y yo me alegré porque tuvimos varios aquí, su hermano em, su hermano que estaba en la televisión y otras personas porque necesitábamos equipos y fueron a una convención en Las Vegas y estaban hablando con la persona que eso es lo que hacen. Ellos identifican el tamaño de las estaciones, el tamaño, el alcance que tienen y todo ese tipo de cosas. Dijo, ustedes tienen la mayor audiencia en la nación, en la televisión cristiana. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Le damos a Él la honra y la gloria. Solamente el Señor puede hacer algo así. Y le doy gracias a Él por eso, ¿no? Tenemos que orar y creer a Dios para que de esta cosecha, que la mayor cantidad de almas sean salvas. Y de esto se trata esto. Es llevar el Evangelio al mundo, ¿no? Y es la razón por la cual cuando nosotros vamos a un lugar y, y una puerta se abre, aunque realmente no tenemos las palabras, no hablamos el idioma, hay algunas personas allí que sí conocen el inglés en cada nación del mundo realmente. Y nosotros tomamos ese lugar y nosotros
podemos no tomar esas cosas y nuestros gastos serían mucho, mucho menos. Pero el Señor me dijo que pusiera la programación de televisión al aire de todas maneras y realmente eso es lo que estamos haciendo. Hermano Suegre, este enero pasado, cuando estuve en la conferencia de Hechos 6:4, uno de mis ex profesores de mi alma mater, ha estado enseñando ahí muchos años, me dijo que le han traído avivamiento al mundo durante el COVID. Ustedes eran nuestra iglesia y eran la iglesia que podíamos sintonizar cuando no podíamos salir. Me dijo, tal vez no se dan cuenta, pero hay mucha más gente de la que van a llegar a saber y que están tocando al mundo a través de la programación, y me estaba agradeciendo por todo eso, agradeciéndonos a todos por todo lo que esta cadena pudo hacer durante el COVID y durante el encierro y aún continuando después, porque no hay una voz del Pentecostés que yo conozco más que esta cadena, y definitivamente no una enfatizando el mensaje de la cruz, ni siquiera enseñando escatología y eventos de los tiempos finales más que esta cadena. En la última programación del Bibliatón, o bueno, no el Bibliatón, sino el Maratón, Sí, alguien envió una página que decía, cante la alabanza, por favor. ¿Cómo se llama, Joseph? voy a Estoy tomar de nuevo. retomando lo que el diablo me robó. Y Joseph cantó esa alabanza, así que le dije que vamos a poner la alabanza al aire, ¿no? Y el Espíritu de Dios cayó en el estudio y realmente la gente estaba llorando y adorando a Dios aquí. Y realmente la mayoría de las personas alrededor del mundo que hubiesen escuchado eso, jamás, jamás hubiesen sentido algo así en toda su vida. Ellos no sabían lo que era, no hubiesen sabido. Sabrían que es bueno, ¿no? Al terminar, se siente mucho mejor que cuando empieza, ¿no? Retomar lo que el diablo me robó. Solamente en Cristo se puede hacer eso. No se puede hacer de ninguna otra manera. Las condiciones durante el milenio, cuando Adán cayó, afectó no solamente a la raza humana, sino que también el resto de la creación. Con respecto a esto, la Biblia dice, Porque el anhelo ardiente de la creación es debía haberse traducido la expectativa de la creación. el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Corresponde a la próxima resurrección de vida. Y allí estamos hablando de, de algo sorprendente, la resurrección, algo maravilloso. Y cada hijo de Dios que jamás ha vivido va a ser resucitado. Amén. Y los que están vivos y permanecen serán cambiados. Así es, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, alabado Amén. La Dios. manifestación de los hijos de Dios es ese momento e instante en el que nosotros pasemos de más allá de lo que tenemos ahora. Pablo dijo que tenemos unas arras, un depósito de lo que la salvación realmente es. En ese momento, en ese instante, recibiremos el cuerpo glorificado y la obra de la redención se cumplirá. Así que el resto del mundo espera realmente esa señal para poder proseguir los cambios que los van a afectar a ellos Mm. positivamente, y de eso es lo que está hablando Pablo. Así es, así es. Hablamos de esto anteriormente, Primera de Corintios capítulo 15, 55, ¿dónde muerte está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? No tenemos que temer la muerte por causa de lo que Jesús hizo. Vamos a ser trasladados de la corrupción a la incorrupción un día. En la resurrección de los santos de Dios y la palabra de Dios, hay personas que se burlan de Pablo por la resurrección cuando el cuerpo físico vuelve al polvo, etcétera, etcétera. Eso es absurdo. Me gusta como Pablo responde, le dijo, necio, tontos. Dios le da un cuerpo. Él no anduvo con rodeos. En lo absoluto. Tontos. Ese es el tipo de hombre que me agrada. Muy bien, Dave, vamos a leer. Porque el anhelo ardiente de la creación Creación. es el aguardar la manifestación de los hijos, La caída de Adán señaló la caída de la creación. no por su propia voluntad.
La creación no pecó, como tal no puede pecar, pero vino a ser sujeta al resultado del pecado, que es la muerte. sino por causa del que la sujetó en esperanza. Me voy a detener aquí un momento. Cuando venga este tiempo, en la edad del reino, ¿piensan ustedes que los animales van a continuar muriendo? Hay mucho silencio acá. Sí, bueno, solo estoy pensando en su pregunta. ¿La resurrección sucederá antes de que suceda el Al milenario? principio, sí, al principio. Entonces va a haber un periodo de tribulación en el que la gente y los animales van a morir. Y después, cuando el reino milenial se establezca después de la tribulación, yo no sé, realmente no tenemos mucha discusión sobre la vida animal. Fuera de andar montando a caballos o en las motocicletas Harleys cuando regresemos, no hay mucha discusión sobre la vida animal. Y los animales murieron en el huerto del Edén porque eso es lo que vamos a ser restaurados a eso. Bueno, que no el tiempo cuestionable. Sé que aún va a haber una revuelta final después del reino milenial y la gente va a ser destruida, Así van a es, morir. así es, Así así que es. algunas de estas escrituras se alinean con recostarse con el cordero, que no algunas de estas se alinean con la... Vamos a contestar después de la pausa, ya volvemos. Bien, hicimos la pregunta antes de la pausa. Durante la edad del reino, si los animales que serán restaurados a su creación original, en otras palabras, las serpientes ya no serán venenosas, los osos no van a ser carnívoros, los leones no van a ser carnívoros y tal vez otros tipos de animales de la misma manera van a volver a ser vegetarianos. Así que la pregunta era si los animales van a morir en ese tiempo. ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? Bueno, Porque, porque disculpa un momento, tienes a muchas personas en este mundo y el perrito que tienen, digamos así, es su acompañante. Ellos no tienen otra cosa. Su familia no está y tal vez nos reímos, pero ese animalito es muy especial para ellos, muy especial. Entonces, ¿piensan ustedes que acabamos de decir que la muerte es el último enemigo, así que las hojas de los árboles que van a estar al costado del río en ambos lados que estén cerca del templo serán usados para la sanidad de las así naciones. Así es? que cuando Cristo regrese, las cosas van a estar en camino a la perfección, pero todas las cosas no serán necesariamente perfectas. Muy bien, disculpa, Joseph. Esas hojas en los árboles serán Correcto. más preventivas que otra cosa, porque no va a haber enfermedad en el sentido como vemos la enfermedad Amén. hoy. Pero yo creo que esas hojas o esos miles y miles de árboles que van a crecer al lado del río que fluye desde debajo del templo en Jerusalén, parte de eso hacia del Mediterráneo y la otra parte al Mar Muerto, será realmente preventivo para detener la enfermedad de toda naturaleza. Es lo que opino yo. No, no, Adelante. no, solamente estaba tratando de contemplar. Yo sé que van a haber grupos enteros de tal vez naciones que ni siquiera se sujeten al reino del Mesías. Así que No van a poder hacer eso por mucho no por tiempo. mucho tiempo, pero con respecto a la revuelta final y que la muerte va a ser absorbida, el último enemigo será derrotado, solamente nos deja a conjetura cuál va a ser o qué es lo que va a permanecer como preocupación en cuanto a enfermedad física y muerte, porque eso finalmente esperará a la era perfecta, la edad perfecta, pero no es para decir que los que estén debajo del reino del Mesías no experimentarán esa completa plenitud y prosperidad. Ese será el caso. Pero eso es todo lo que yo puedo decir. Bueno, los animales, considero, y lo acabas de citar momentos atrás, el último enemigo que será derrotado será la muerte. Y
Y yo no creo que esos animales o grandes, yo no creo que van a morir. No creo que van a morir. Si permanecen después de que la tierra sea derretida, renovada por el fuego, si los animales permanecen, vivirán para siempre, después de ese punto en adelante. Yo creo eso también. Después de Ezequiel, que nos habló cuando el sistema de sacrificios Ujú. durante el reino milenial o después del reino milenial. Definitivamente creo que los perros van a estar para siempre. Los gatos no estoy seguro. Definitivamente los perros sí. Bueno, el sistema de Bueno, el sacrificios que acaba sistema de de mencionar, sí, sacrificios será reinstituido, así que los animales morirán durante el reino milenario. durante el reino milenial, sí. Pero no será por la enfermedad eso. No, no, pero el sacrificio, sí. Sí, durante el reino milenial es, de acuerdo a Ezequiel 44, que sí Lo van a será. haber Así sacrificios. es. Así es. Así es. Bien. Hermano Suagra, hay otra cosa, si no le importa, que me gustaría mencionar, algo que está justo delante de nosotros. La condición de la iglesia el día de hoy es algo que está en mi corazón al discutir y hablar de esto. Pablo nos dijo con respecto a las cosas que hemos estudiado, y esa es la realidad, que este tema no está siendo discutido ni estudiado, no está en la mente de muchos cristianos el día de hoy. La Biblia proclama que en los postreros días y aún hasta el tiempo después o antes de estos eventos, la iglesia, Pablo describe como que está en un lugar de ebriedad, al punto en el que cuando todo esto le llega a la iglesia, los que están dentro de la iglesia, como un ladrón, no están listos ni preparados cuando ocurre. Y, y bueno, yo quiero decirle que el resultado, la razón es lo que predicó el hermano David Borg el domingo en la noche. Hemos estado desconectados de nuestra fuente, hemos dejado la cruz y la sensibilidad espiritual de la iglesia es como un individuo que está en un estado de ebriedad, está en un estado de estupor. No pueden discernir los tiempos, no les interesa, así como estamos discutiendo aquí, la segunda venida del Señor no ni siquiera está en sus mentes. Y yo pienso en lo que Juan dijo en Apocalipsis. Él dijo que hay muchos entre vosotros, dice, conozco vuestras obras y tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Y esto siempre me ha llamado la atención, esta declaración ahí significa que tienen una reputación de que están vivos, tienen un nombre, tienen la reputación de que viven, pero la verdadera condición espiritual es de que están muertos, espiritualmente hablando. Y después le advierte a la iglesia y le dice que si no velan, vendré como ladrón. Y ahí está la conexión que dijo primera de Tesalonicenses Pablo, vendré como ladrón y no sabrán a qué hora vendré sobre vosotros. Así que yo solo creo que al estar hablando de estas cosas, mantener estas cosas en mente, si hay una iglesia el día de hoy, creo yo, una de las razones por qué el Señor ha levantado esta cadena es para hablarle a aquellos que se encuentren en ese lugar que espiritualmente hablando, así como la iglesia de Sardis, están muertos. La iglesia ha abandonado la cruz. Lo ha hecho. Realmente, durante muchos, muchos años, ha estado en Jesús, murió por mí, y eso es correcto. Gracias a Dios por eso. Pero eso he sido descartado casi hoy. Y siempre hay algunos que, gracias a Dios por los pocos que quedan, que todavía creen, pero la gran mayoría realmente no. Y no quiero decir que es que no creen, es que es algo como que no les interesa, no tienen interés en ello. Y ellos van 1 hora a la semana a la iglesia, escuchan un sermón de 15 minutos y le llamamos un sermón que realmente no es un sermón, es solamente, bueno, palabritas, digamos así. Ah, lo que estamos enseñando acá, en esta cadena, ellos nunca lo han escuchado, No. no saben de qué se está hablando, aún si Si nos tratan de damos escuchar. cuenta, Pablo fue el más contribuyente de la cruz, pero usted lo acaba de citar.
si se dan cuenta de que Dios les dará un cuerpo. Primera de Corintios 15, Él jamás dejó fuera ninguno de los artículos de la fe. Él fue el perito arquitecto, si lo puedo decir así. Él fue el proclamador más grande de la segunda venida de Cristo, de De la la resurrección, resurrección. así es. Y todo esto es porque Él no dejó la fuente. Él Así no dejó es. la fuente. Y la La fuente es la fuente es la cruz. cruz. Eso es lo mismo que le dijo la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Recuerda lo que has aprendido y mantente firme en la fuente, agarrándonos fuertemente de las primeras obras. Regresar al primer amor, la fuente que es Cristo y su cruz. Si no lo hacemos, lo que vamos a encontrar es que si la audiencia se encuentra en esta condición el día de hoy, es que vamos a encontrar una falta de interés en las cosas por venir y vamos a encontrar ni siquiera, bueno, la fe para creer. Pablo dijo que sería un lugar de burla en los últimos días. Los que vengan y se burlen diciendo, ¿cuándo va a suceder todo esto? Pues, ¿cuál es la señal de su venida? Así que ese espíritu está promoviéndose en la iglesia el día de hoy, pero algo que Dave mencionó hace unos momentos llega, bueno, se puede considerar la mujer que dijo que traíamos avivamiento. Lo que mucha gente ni siquiera entiende es el avivamiento. El avivamiento es un regreso no al Pentecostés, sino un regreso a la cruz. Es traernos de vuelta a la fuente. Así es. Y mientras la iglesia vuelve a la fuente, No puede tener avivamiento sin eso. no, la iglesia va a experimentar el Pentecostés y va a experimentar la sanidad. Si nos fijamos en las enseñanzas de la fe, la raíz es la cruz y lo demás es el fruto en los árboles. La sanidad va a llegar a la iglesia otra vez. Los dones del Espíritu van a volver a la iglesia otra vez. Pero si dejamos la fuente, el interés y la creencia en las cosas por venir, sea que lo veamos o no, yo creo que desde las escrituras nos podemos fijar de que están conectadas unas a las otras. Si dejamos la fuente, vamos a perder el interés en la segunda venida. Pero el ignorar el mensaje de la cruz no va a dejar a la iglesia en la posición en la que ha estado. Realmente va a caer más Esa en ebriedad apostasía, espiritual en será lo apostasía, demás. porque usted no puede rechazar la luz y salirse con la suya, digamos así. La luz es entregada por una razón y un propósito. Y como se dijo, Dios ha levantado esta cadena y estoy orando para que levante a otros pastores y evangelistas, apóstoles, etcétera, etcétera, para predicar esta palabra, la palabra de la cruz. Y, y realmente nunca olvidaré esa tarde cuando el Señor habló a mi corazón. Estábamos en medio de campaña acá y esos días yo predicaba casi en cada servicio, excepto para cuando Lauren predicaba y yo estaba agotado, no podía casi estar de pie. Y yo estaba en el piso, en el segundo piso de la casa, y estaba orando, tratando de orar por los servicios de esa noche. Y, y yo se lo mencioné al Señor, le dije, yo no entiendo eh, todas las cosas que estamos enseñando sobre la cruz, yo no entiendo todo. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, la cruz, Jesucristo es la fuente y la cruz es el medio. Eso es lo que hace posible que haga todas estas cosas y eso abrió mi vida, ¿no? Y yo prediqué eso en la noche, en el servicio. Y realmente usted no vive algo así y luego lo desecha, eso no sucede. Y la iglesia hoy día, yo lamento, temo que una gran parte es una falta de interés lo que tiene. Regresemos a esa declaración. Recordemos que la cruz es el medio por el que nosotros obtenemos o nos Así atenemos a es. la fuente. Y tiene que entenderse esto. Nosotros pasamos de relación a Cristo con el Padre a través del evento del Calvario, no de ninguna otra manera. Ujú. Jesucristo diría que si alguno trata de entrar por otra puerta es un ladrón y salteador. Tenemos que entrar a través de, bueno, nosotros tenemos que hacerlo a través del Calvario, tiene que ser así. Tenemos que entenderlo y por supuesto esto nos lleva a un entendimiento del resto de las escrituras y del resto de las doctrinas.
todo lo demás empieza a abrirse. Exactamente, pero para tener acceso a la fuente es lo que le enseñó Jesús a los discípulos que tendrían después de que Él se fuera a la cruz. Él dijo, de aquí en adelante no habéis pedido nada, pero después pedirán en mi nombre, y lo que sea que le pidan en mi nombre, yo os lo haré. Así que una vez más, la cruz es el medio por el cual nosotros podemos decir, Padre, en el nombre de Jesús, es nuestro acceso al Padre. Así que sí, Así tienen es. que entender eso, si no, uno no va a tener ese acceso. Y la comunión es una vía de doble sentido. Así es. Y la iglesia realmente ha estado decayendo ya por bastante tiempo, durante varias décadas, al punto donde no resta mucho ya hoy día. Y hay buenas iglesias, hay buenas Hay iglesias. buenas iglesias, sí. Gracias a Dios por las pocas, pero solamente son unas pocas en comparación a la totalidad. Y el Señor me dijo unos 25 años atrás, mi iglesia está enferma, toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas y no hay medicamento que la pueda sanar. Pero él dijo, yo voy a empezar un mover en el centro familiar de adoración que le dará la vuelta al mundo. Y eso ya ha comenzado. Tiene un camino largo todavía restante, pero ya ha comenzado y damos gracias a Dios por eso. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros y una vez más gracias por lo que hicieron en lo que refiere al Bibliatón. No conozco yo nada que sea más importante que poner estas Biblias en las manos de creyentes en todo el mundo para ayudarles a entender la palabra de Dios de una manera más mayor, ¿no? Solamente usted lo hace posible y gracias a Dios por el privilegio que Él me ha dado a mí, a usted, a todos nosotros, de hacer lo que estamos haciendo. Y yo sé que Dios le bendecirá abundantemente por lo que usted está haciendo. Así que esté orando por nosotros. Necesitamos sus oraciones. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.